recuerdo el tono exacto de la luz de aquella tarde cuando mi vida se partió en dos. Era un color dorado, pálido y deslavado que se filtraba a través de las cortinas, esa clase de luz que solía hacer que nuestra sala de estar pareciera cálida y segura. Caminaba por el pasillo, con una cesta de ropa recién doblada en los brazos, distraída a medias pensando en la lista de compras que tenía que hacer. El televisor murmuraba suavemente de fondo, y el suave retumbar de la voz de mi marido se mezclaba con las risas de nuestros hijos. Era un día común y corriente, como cualquier otro, hasta que una frase descuidada cortó el aire y se grabó en mi memoria para siempre. Me detuve antes de llegar a la puerta de la sala. Mi cuerpo se congeló un segundo antes de que mi mente comprendiera por qué. Su voz había cambiado de un tono juguetón a uno serio, bajo y conspirador. Le escuché decir a nuestros hijos que yo no necesitaba saber que él no era su verdadero padre, al menos no todavía. Dijo que solo debían guardar el secreto hasta que terminaran la universidad, que yo seguiría, manteniéndolos a todos ellos sin sospechar nada. Hablaba de mi dinero, mi esfuerzo, mis sacrificios, como si yo fuera una cuenta bancaria que solo había que mantener abierta. La cesta se deslizó ligeramente entre mis manos, mis dedos se entumecieron y mi corazón latía tan fuerte que por un momento ahogó todos los demás sonidos. En ese instante, el pasillo se convirtió en un túnel. Cada foto enmarcada en las paredes, cumpleaños, vacaciones, fiestas, parecía torcida y borrosa, como si los recuerdos que contenían se hubieran vuelto falsos de repente, montados para una realidad que nunca existió de verdad. Las preguntas estallaron en mi cabeza como una tormenta. ¿No es su verdadero padre? ¿Desde cuándo? ¿Quién es él en realidad? ¿Cuánto tiempo lleva siendo esto una mentira? Pero debajo de las preguntas había algo más frío, más afilado. Era la comprensión de que, mientras yo amaba, mantenía y confiaba, ellos planeaban y calculaban cuánto tiempo podrían mantenerme en la oscuridad. La casa que una vez fue un hogar de repente parecía un teatro donde yo era la única que no sabía que todo era una actuación. No sé cuánto tiempo estuve allí parada, inmóvil, sosteniendo esa maldita cesta de ropa como si fuera un ancla en una realidad que se desmoronaba. Sentí cómo se me contraía el estómago, cómo el frío me recorría la espalda a pesar del calor de la tarde. Mis pensamientos daban vueltas en círculos. Tal vez escuché mal, tal vez era una broma, tal vez había una explicación, pero en el fondo, en esa parte que no sabe mentir, sabía que había escuchado exactamente lo que él dijo. Cada palabra fue clara, deliberada, calculada. Pensé en todos esos años. Pensé en las noches que me quedaba en el trabajo hasta tarde, arrastrando mi cuerpo exhausto a casa solo para verlos dormir tranquilamente. Pensé en las facturas que pagué, en las excursiones escolares que financié, en las guitarras, las computadoras, las chaquetas de invierno, los libros de texto. Recordé cómo me preguntaba, ¿estás segura de que puedes permitírtelo? Con una falsa preocupación en la voz, mientras sabía, todo el tiempo lo supo, que cada centavo mío era una apuesta en un juego que solo él jugaba. Mis rodillas cedieron y me apoyé contra la pared del pasillo. La cesta cayó junto a mi pierna, la ropa blanca esparcida por el suelo, como pedazos de mi vida desmoronándose. Podía oírlos reír en la sala. Los niños comentaban algo sobre la serie que estaban viendo. Él respondió algo, ese tono de humor familiar que durante años pareció tan natural. Ahora sonaba como un diálogo de guión, ensayado tantas veces que salía perfectamente fluido. Me deslicé hasta el suelo, con la espalda contra la pared fría, e intenté respirar. Cada inhalación era pesada, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso.
Miré la ropa esparcida y vi todos los momentos en que la doblé. Su ropa, la ropa de los niños, nuestras vidas juntas dobladas en cuadrados ordenados. ¿Cuántas veces había hecho esto mismo? ¿Cuántas veces había caminado por este pasillo pensando que vivía una vida compartida con personas que amaba? Y todo el tiempo, a puerta cerrada, planeaban cuánto más podrían sacarme. Recuerdo que empecé a contar. Conté los años, conté los meses. Intentaba recordar cuándo empezó todo, cuándo la mentira se convirtió en parte de nuestra vida cotidiana, tejida en cada conversación, cada abrazo, cada beso de buenas noches. ¿Alguna vez me amó? ¿Hubo algún momento entre nosotros que fuera verdadero? ¿O yo solo fui una solución práctica, una mujer con un trabajo estable y un gran corazón que no haría demasiadas preguntas? Los niños, mis niños, lo dije en voz alta, en un susurro al pasillo vacío. Mis niños. O tal vez no eran míos, al menos no de la manera que yo pensaba. No eran de él, pero ¿eran míos? Los crié, los alimenté, les leí antes de dormir, les sequé las lágrimas, celebré sus éxitos. Pero ellos lo sabían. Sabían el secreto del que yo debía enterarme al final, y aceptaron eso. Aceptaron callar, verme sacrificarme, trabajar horas extras, preocuparme por su futuro, todo mientras sus padres, los biológicos, los reales, estaban en algún lugar allá afuera, libres de la responsabilidad que yo ni siquiera sabía que estaba cargando en su lugar. Finalmente me levanté, despacio, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Dejé la ropa en el suelo, me di la vuelta y caminé en silencio de regreso al dormitorio. Cada paso resonaba en mis oídos como el golpe sordo de un tambor. Cuando cerré la puerta detrás de mí, apoyé la frente contra la superficie fría y dejé que las lágrimas salieran. Fueron silenciosas, controladas, pero amargas. Lloraba, no por lo que había perdido, sino por lo que nunca tuve. Una conexión verdadera, un matrimonio honesto, una familia construida sobre algo más que intereses. ¿Cuánto tiempo había planeado esto? ¿Con cuánta antelación lo había pensado? ¿Acaso esa noche que hablamos sobre el futuro de los niños, cuando me apretó la mano y me dijo, «Gracias por ser quien eres», ¿en realidad se estaba riendo por dentro? ¿Todos los que me conocían me consideraban una loca, una ingenua? ¿Era yo la historia que contaban a sus amigos? ¿La mujer que no sabe la verdad sobre su propia vida? Pero entonces, en el silencio de ese dormitorio, bajo todo el dolor y la vergüenza, comenzó a crecer algo más. Era ira, pero no del tipo que explota. Era una furia fría y calmada que se comprime y se dirige. Entendí algo muy simple. Este hombre me consideraba lo suficientemente estúpida como para nunca enterarme. Pensó que podría seguir usando mi amor, mi dinero, mi esfuerzo, hasta el final. Esperaba que me quedara en la oscuridad, obediente e inconsciente de todo, pero ahora lo sé, y con ese conocimiento llegó el poder de decidir qué hacer a continuación, el poder de mostrarle que subestimó a la mujer equivocada. No me acerqué a ellos en ese momento. No irrumpí en la habitación, ni grité ni exigí explicaciones. En cambio, me senté en el borde de nuestra cama y miré mis manos durante mucho tiempo. Eran manos que habían trabajado tanto tiempo, escribiendo informes hasta altas horas de la noche, firmando contratos, llevando a los niños a los entrenamientos, cocinando cenas, pagando facturas. Manos que construyeron una vida para una familia, que resultó ser era una farsa cuidadosamente dirigida. Me levanté y abrí el armario. Mi vida colgaba allí en telas. Vestidos de trabajo que compré con horas extras, ropa casual de viajes que yo pagué,
conjuntos especiales que usé en aniversarios que él probablemente pasó planeando cómo alargar su juego. Mis manos comenzaron a moverse casi por sí solas. Saqué una maleta del estante superior, la abrí y comencé a elegir ropa, no para un viaje, sino para irme. El acto mecánico de doblar y empacar le dio a mi mente suficiente espacio para desenredar el caos. Repetía sus palabras, encajándolas en la línea de tiempo de mi vida. La repentina insistencia hace unos años de poner la casa a mi nombre por seguridad. La forma en que me animaba a concentrarme en mi carrera, diciéndome que él se encargaría de los niños. Las bromas relajadas sobre cómo yo era la proveedora de la familia. Todo cobró un nuevo significado. Mientras la maleta se llenaba lentamente, miré alrededor de la habitación y me di cuenta de algo doloroso. No había nada en ese espacio que realmente necesitara llevarme conmigo. Las cosas más valiosas que poseía, mi autoestima, mi sentido de mí misma, mi capacidad para recuperarme, no eran objetos que él pudiera robar o manipular. Mis manos temblaban, pero por dentro se formaba una claridad fría y constante. Sabía que no podía quedarme a negociar con un hombre que había convertido mi amor en una estrategia financiera. Me senté un momento en la cama e intenté recordar la última vez que fui verdaderamente feliz en esta casa. No fue hace tanto tiempo, quizás hace un mes, cuando todos mirábamos una película juntos, los niños esparcidos por el sofá, él sosteniendo mi mano. Recuerdo haber pensado, esta es mi paz, esta es mi familia. Y ahora sé que esa escena era tan falsa como todas las demás. Fui una extra en mi propia vida, la única persona que se tomaba su papel en serio. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, un mensaje de una colega. ¿Terminaste con ese informe? ¿Café mañana? La vida normal seguía girando, ignorante de que la mía acababa de desmoronarse. Quise responderle, escribirlo todo, pero simplemente apagué la pantalla. ¿Cómo explicarle a alguien que tu marido, el hombre al que amaste durante 15 años, te usó como un cajero automático? ¿Cómo decir que tus hijos, a quienes creías estar criando con amor, sabían que no merecías esa verdad? Cerré la maleta y fui al baño. Sus cosas estaban por todas partes. Su cepillo de dientes junto al mío, su afeitadora, la colonia que le compré para Navidad. Tomé ese frasco y sentí el peso de la ironía. Pagué por el perfume que usaría mientras mentía a otro sobre mí, mientras contaba cómo su esposa era un poco pesada o demasiado centrada en el trabajo. Abrí el frasco y vacié el contenido en el lavabo, viendo cómo el líquido fluía por el desagüe. Fue un acto pequeño e insignificante, pero me trajo un momento de satisfacción. Volví al dormitorio y miré el reloj. Eran apenas las 8 de la noche. Desde la sala aún llegaban los sonidos de la televisión, risas ocasionales. Podían seguir viendo su serie, viviendo su noche, sin siquiera sospechar que su mundo estaba a punto de cambiar. O tal vez sí lo sospechaban. Tal vez él ya había notado que no fui a preparar la cena, que no pregunté si tenían hambre. Tal vez se estaba preparando para el momento en que yo me enterara, ensayando una explicación que sonara lo suficientemente convincente. Pero nada de lo que pudiera decir podría arreglar esto. No había disculpas que borraran 15 años de explotación planificada. No había lágrimas que devolvieran el dinero que gané construyendo un futuro basado en una mentira. Y no estaba interesada en su versión de la historia, en las razones y justificaciones que intentaría presentar. Saqué los documentos del cajón, el acuerdo matrimonial, los papeles de la casa, los extractos bancarios, todo lo que estaba a mi nombre. Los revisé cuidadosamente, verificando cada firma, cada registro. La casa, de hecho, era mía, comprada con mis ingresos, mantenida con mi esfuerzo,
asegurada con mis sacrificios. Hasta ese momento siempre había dicho nuestra casa, como si el amor hubiera convertido los papeles y las firmas en propiedad compartida. Ahora, la fría claridad de la propiedad legal actuaba como un pequeño e inesperado escudo. Tomé esos papeles y los metí en mi bolso. Con cada movimiento sentía cómo se construía una nueva realidad a mi alrededor, una en la que no era una víctima, sino alguien que toma acción. Tal vez fui engañada, tal vez todos me consideraron estúpida, pero a partir de ese momento todo se desarrollaría bajo mis reglas. De repente, la puerta del dormitorio se abrió. Él estaba allí, con una mirada confundida en los ojos. «¿Qué haces?», preguntó, mirando la maleta sobre la cama. Su tono era cautelosamente neutral, como si evaluara la situación antes de elegir una estrategia. Lo miré y en ese momento vi a un extraño. El rostro que amé, los labios que besé, los ojos en los que creí ver amor, todo eran máscaras de repente. Debajo de esas máscaras había un hombre que vivía una doble vida, contando cada día cuánto más podía sacarme antes de que me diera cuenta. «Me voy», dije simplemente. Mi voz era tranquila, controlada, y me sorprendí a mí misma con esa calma. «¿Te vas? ¿A dónde? ¿Qué pasó?». Se acercó con la mano extendida como si fuera a tocarme el hombro. Me aparté. «Te escuché», dije. Fueron 2 palabras simples, pero parecieron suficientes. Vi cómo cambiaba su rostro. La confusión pasó a ser algo parecido a la preocupación, pero debajo de eso había miedo. El miedo de un hombre cuyo juego se vuelve visible de repente. «¿Me escuchaste?». «¿Qué escuchaste?». Intentaba sonar confundido, pero pensó demasiado tiempo antes de responder. «Te escuché diciéndole a los niños que no son tuyos. Escuché cada palabra sobre cómo planeas mantenerme en la oscuridad hasta que termine en la universidad. Escuché cómo hablaban de mi dinero como si fuera su proyecto conjunto». Cada frase fue un golpe y vi cómo cada una le impactaba. Abrió la boca, la cerró, luego intentó de nuevo. «Eso no es... Eso fue sacado de contexto. Yo estaba...». «No», lo interrumpí. «Ni lo intentes. No escucharé explicaciones. No escucharé cómo me dices que entendí mal o que escuché lo que no era. Sé lo que escuché y sé lo que significa». Se quedó allí parado, entumecido, como si no pudiera creer que esto estuviera sucediendo. «Por favor», comenzó. Su voz se volvió más suave, ese tono que usaba cuando quería conseguir algo. «Podemos hablar de esto. Podemos aclarar todo». «No hay nada que aclarar», dije y tomé la maleta. «Esta casa es mía. Pronto recibirás los papeles que te lo confirman. No intentes contactarme. A partir de ahora, todo lo comunicará mi abogada». «¿Abogada?». Pronunció la palabra como si viniera de otro idioma. «¿No puedes?». «Puedo», dije, y pasé junto a él por la puerta. Mientras caminaba por el pasillo, el mismo pasillo donde hace unas horas descubrí la verdad, me sentí una persona diferente. Todavía me dolía, todavía estaba enojada, pero no estaba rota. Era una mujer que conocía su valor y que no permitiría ser humillada más. Pasé por la sala de estar. Los niños estaban allí, se giraron y me miraron con las maletas. Vi preguntas en sus ojos, tal vez incluso remordimiento, pero no me detuve, no podía, al menos no ahora. Salí a la noche fría y cerré la puerta detrás de mí. El sonido de ese cierre resonó en el silencio como el punto final de una oración que yo no escribí, pero que decidí terminar. La habitación de hotel donde pasé la primera noche era estéril y silenciosa, pero al menos el silencio allí era honesto. Sin conversaciones secretas, sin conspiraciones susurradas, solo el sonido amortiguado del aire acondicionado y el sonido de mi propia respiración
mientras yacía despierta, mirando al techo. Mi teléfono brillaba en la mesita de noche. Abrí la lista de contactos y encontré el nombre de la abogada que una colega me recomendó hace años para cualquier cosa seria en la vida. Un contacto que nunca imaginé que realmente necesitaría. Mis dedos flotaron un momento sobre la pantalla. Luego presioné llamar. Esa llamada se convirtió en el primer ladrillo del muro que comencé a construir a mi alrededor. Por la mañana estaba sentada en el despacho de esa abogada, sintiéndome extrañamente desconectada de la realidad. La oficina era profesional, moderna, con paredes blancas y una gran mesa de cristal entre nosotras. Ella era una mujer de mediana edad, de cabello oscuro y corto, y una mirada aguda que señalaba experiencia de inmediato. Hablaba claro y sin rodeos, que era lo que más necesitaba en ese momento. «Cuénteme qué pasó», dijo, girando el bloc de notas hacia ella y preparando un bolígrafo. Tenía ese tono que no era ni frío ni excesivamente compasivo. Era práctico, profesional, listo. Y le conté todo. Cada palabra que escuché en el pasillo, cada sospecha que cruzó mi mente, cada detalle que recordé. Le hablé de los años que pasé creyendo que construía una vida con un hombre que me amaba, solo para descubrir que me veía como un proyecto, como una inversión que genera ganancias. Pronunció palabras como fraude, falsedad ideológica y carga financiera infundada, mientras yo hablaba, interrumpiéndome solo para hacer preguntas precisas que me obligaban a revivir los detalles que quería olvidar. ¿La casa está a su nombre?, preguntó en un momento. Sí, respondí. Todo está a mi nombre. La compré yo, la pago yo, la mantengo yo. Bien, dijo y anotó algo. Eso le da derecho a iniciar el proceso para su desalojo. Él no tiene reclamo legal sobre la propiedad. Desalojo. La palabra sonaba dura, definitiva. Nunca hasta ese momento había admitido completamente que la casa era realmente mía, comprada con mis ingresos, mantenida con mi esfuerzo, asegurada con mis sacrificios. Hasta entonces siempre decía «nuestra casa», como si el amor hubiera convertido los papeles y las firmas en propiedad compartida. Ahora, la fría claridad de la propiedad legal actuaba como un pequeño e inesperado escudo. «¿Qué pasa con los niños?», pregunté. Mi voz era baja, insegura. «Los crié, los alimenté, los eduqué, los amé». La abogada asintió, pero su mirada permaneció seria. «Eso es más complejo. Depende de cómo quiera proceder. Si desea buscar una compensación por los gastos en los que incurrió basándose en el fraude, y puede hacerlo, tendremos que demostrar que él la indujo conscientemente a error sobre la paternidad y la utilizó intencionalmente como fuente financiera. Les dijo que lo mantuvieran en secreto. Dije, les dijo que yo no debía saberlo hasta que terminaran la universidad. Lo anotó cuidadosamente, línea por línea. Eso es útil, muestra intención, planificación. Ya no es solo una mentira, es una estafa organizada. Estuvimos allí sentadas las siguientes 2 horas, repasando los detalles de mi vida como si estuviéramos desarmando las piezas de una computadora. Cada factura que pagué, cada viaje escolar que financié, cada gasto que cubrí, todo debía documentarse. La abogada me explicó el proceso: presentar la solicitud de desalojo, recopilar pruebas del fraude, tal vez incluso solicitar pruebas de ADN para confirmar lo que él ya había admitido a los niños. ¿Pruebas de ADN?, pregunté, sorprendida de lo extraña que me parecía la sola idea. Si quiere una prueba legal de que él no es el padre biológico, es el medio más directo, explicó. El tribunal lo aceptará como hechos irrefutables. Y con esa prueba puede solicitar el reembolso
de todo lo que gastó bajo una falsa suposición. Algo en mí se tensó ante ese pensamiento. No era miedo o incomodidad, sino una extraña tristeza por los niños que serían arrastrados a esto aún más profundamente. Pero rápidamente lo reprimí. Ellos ya estaban involucrados. Él los había involucrado mucho antes de que yo me enterara. «Haré lo que sea necesario», dije finalmente. La abogada me miró, evaluando. Luego asintió. «Bien, entonces empezamos hoy. Necesito que me dé acceso a todos los documentos financieros, extractos bancarios, facturas, todo lo que muestre sus gastos para los niños y el hogar. También necesito que se siente y escriba una línea de tiempo, cuándo se conocieron, cuándo se casaron, cuándo nacieron los niños, cada evento significativo. Los últimos 3 años de mi vida podrían resumirse en papeles y facturas. Estaba cansada, agotada, pero también decidida. Al salir de su oficina, con una carpeta llena de formularios que debía completar en las manos, me sentí diferente. Ya no era la mujer que huyó de su matrimonio en pánico. Era alguien que iniciaba una acción, que tenía un plan, que finalmente usaba su cerebro y su fuerza de una manera que no era solo para el beneficio de otros. Esa noche regresé al hotel y extendí los papeles sobre el pequeño escritorio. La computadora portátil frente a mí, el cuaderno a un lado. Comencé a escribir fechas, eventos, conversaciones que podía recordar. Cada vez que me dijo, «Gracias por pagar eso», cada vez que insistió en que él se quedara en casa con los niños, cada momento en que pensé que sacrificaba algo por el bien común y en realidad estaba siendo explotada. Escribí durante horas. Mis dedos se cansaban de teclear, mis ojos ardían de mirar la pantalla, pero no podía parar. Había algo catártico en poner todo sobre el papel, en ver mi vida expuesta en orden cronológico, blanco sobre negro. Tristemente parecía obvio. Podía ver todas las señales si hubiera sabido dónde mirar, pero el amor, o lo que yo pensaba que era amor, me había cegado. A la mañana siguiente me desperté con dolor de cuello por la incómoda posición al dormir y el teléfono lleno de llamadas perdidas, todas de él. No respondí. En su lugar envié un breve mensaje de texto. «Que tu abogado contacte a la mía. Ya no tenemos nada de qué hablar directamente». La respuesta llegó casi al instante. «Por favor, solo escúchame. Puedo explicarlo». Borré el mensaje y bloqueé el número. No había explicación que cambiara los hechos, y no estaba interesada en escuchar más mentiras, más intentos de manipulación diseñados para volver a controlarme. Esa tarde fui al banco. La asesora me llevó a una sala privada donde revisamos todas las cuentas vinculadas a mi nombre. Él tenía acceso a la mayoría de ellas, la cuenta conjunta, las tarjetas de crédito que yo aseguré, los ahorros que yo construí. Uno por uno, eliminé su acceso. Cada vez que hacía clic en confirmar, sentía cómo se cerraba una puerta detrás de él. Lo imaginaba intentando pagar algo en línea, solo para descubrir que su acceso había sido denegado. Imaginaba su sorpresa transformándose en ira, en pánico. «¿Desea abrir una nueva cuenta, solo a su nombre?», preguntó la asesora. «Sí», dije sin dudarlo. Nueva cuenta, nuevo control, nuevo comienzo. Al salir del banco, el sol brillaba con demasiada intensidad, casi hiriente. La gente caminaba por la calle. Vidas ordinarias seguían girando, mientras la mía se transformaba. Saqué el teléfono y envié un mensaje a la abogada. «Listo, todo está cortado». Su respuesta fue breve y profesional. «Excelente. La orden judicial de desalojo se presentará antes del fin de semana». Me quedé allí en la acera, entre el banco y el estacionamiento, sosteniendo el teléfono
y sintiendo esa extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio por finalmente tomar el control, por luchar, por no ser más una víctima pasiva en mi propia vida. Pero también tristeza por todo lo que pensé que tenía, por todos los años de creer, por esa sensación de seguridad que resultó ser una ilusión. Pero la tristeza podía esperar. Ahora era tiempo de acción, de justicia, del respeto que siempre merecí pero nunca obtuve, y estaba lista para luchar por ello hasta el final, sin importar cuánto durara o cuánto me costara, porque esta vez toda la lucha era por mí. El tribunal no se parecía a ninguna de las escenas dramáticas de las películas, pero tenía un peso silencioso que me oprimía el pecho. El aire olía a papel viejo y productos de limpieza. La gente se movía en tonos apagados, abogados con carpetas bajo el brazo, funcionarios ordenando expedientes. Me senté en el largo banco de madera, con la espalda recta y las manos apretadas en el regazo. Al otro lado de la sala estaba sentado mi marido con su abogado. Su postura era rígida, su expresión facial cuidadosamente controlada. Durante años leí esa cara como preocupada, amorosa, tensa, cansada. Ahora veía el cálculo, el mismo cálculo que lo llevó a construir una vida sobre una mentira y tratar mi confianza como un recurso. El proceso por fraude de paternidad y custodia infantil infundada se desarrollaba en pasos lentos y metódicos. Se ordenaron las pruebas de ADN. Se presentaron los papeles. Se programaron los testimonios. Cada vez que entraba en la sala del tribunal, sentía una mezcla de miedo y determinación. Miedo de lo que podría descubrirse, determinación de ver esto hasta el final sin importar el costo. La abogada me explicó que el proceso podría llevar meses. El sistema es lento, dijo un día mientras revisábamos documentos en su oficina. Pero eso trabaja a su favor. Nos da tiempo para reunir todas las pruebas, para construir un caso irrefutable. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Quizás 6 meses, quizás 1 año, depende de cuánto decidan luchar él y su abogado. 1 año. Podía gastar 1 año entero de mi vida en este proceso, repasando los detalles de un matrimonio que fue una mentira. Pero la alternativa, rendirse, dejarlo escapar sin consecuencias, no era una opción. La primera vez que llegaron los resultados de las pruebas de ADN, estaba sola en la habitación del hotel. La abogada me los envió por correo electrónico seguro, con un mensaje breve. Los resultados confirman. No es el padre biológico. Seguimos adelante. Lo sabía, por supuesto. Ya lo sabía desde el momento en que le escuché decírselo a los niños. Pero verlo en papel, blanco, sobre negro, con porcentajes y términos científicos, era diferente. Era una prueba documentada, un pedazo de evidencia oficial que ninguna disculpa podría borrar. Recordé las noches que me quedaba en el trabajo hasta tarde, exhausta, guiada por el deseo de darles a nuestros hijos la mejor educación, las mejores oportunidades, creyendo que ambos invertíamos en un futuro común. Al mismo tiempo, él invertía en una mentira que le pagaba mes tras mes, año tras año, con una comodidad y estabilidad que nunca mereció realmente. Sonó mi teléfono. Era la abogada. ¿Vio los resultados? Sí, respondí. Mi voz era sorprendentemente estable. Bien, ahora pasamos a la siguiente fase. Necesitamos mostrar intención, planificación. Los niños serán llamados a testificar. Los niños. Se me encogió el corazón al pensarlo. ¿Tienen que hacerlo? Lamentablemente, sí. Su testimonio es clave para probar que él mantuvo conscientemente el fraude. Les explicaremos qué deben decir y qué pueden esperar. Pero son parte de esta historia, queramos o no. Sabía que tenía razón.
pero una parte de mí quería protegerlos de todo esto. Ellos no eran los arquitectos del fraude, también eran sus víctimas, obligados a vivir bajo la presión de una verdad que nunca pudieron controlar completamente. El día que los niños debían testificar fue el más caluroso hasta entonces. El sol brillaba a través de las altas ventanas de la sala del tribunal, creando largas franjas de luz en el suelo. Los miré mientras entraban, mi hija mayor y mi hijo menor, ambos nerviosos, ambos evitando mi mirada. La abogada me tocó suavemente el brazo. «Saldrá bien», susurró, pero no estuvo bien. Fue doloroso, incómodo, triste. Primero llamaron a mi hija. La vi parada allí, alta y delgada con ropa formal que probablemente no quería usar, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su vestido. Las preguntas del abogado fueron suaves pero directas. «¿Qué te dijo tu padre? ¿Cuándo te lo dijo? ¿Sabías que mamá no sabía? ¿Por qué no dijiste nada?» Sus respuestas fueron bajas, inseguras. Me dijo que no debía decirlo. Dijo que eso entristecería a mamá, que era mejor esperar. «¿Esperar qué?», preguntó el abogado. «Hasta que termináramos la escuela. Dijo que mamá no podría pagar si se enteraba». Esas palabras resonaron en el silencio. La miré y vi a la niña que crié, alimenté, amé, ahora parada allí, obligada a confesar un secreto que cargó quién sabe. ¿Cuánto tiempo? Quise levantarme, ir hacia ella, abrazarla y decirle que no era su culpa, pero no pude. Tuve que sentarme, observar, permitir que el proceso se desarrollara. Mi hijo fue el siguiente. Era más joven, apenas 16, y parecía aterrorizado. Cuando el abogado le preguntó qué le dijo su padre, carraspeó, miró hacia abajo y luego respondió en voz baja. «Me dijo que era nuestro secreto, que mamá no entendería». «¿Le preguntaste por qué mamá no entendería?» «No, simplemente le obedecí». Mirándolos a ambos, vi no solo a las víctimas de la manipulación de su padre, sino también mi propia ingenuidad. ¿Cuántas señales pasé por alto? ¿Cuántas veces estuvieron a punto de decirme, solo para que el miedo o la lealtad hacia su padre los mantuviera en silencio? Cuando el juez hizo preguntas, su rostro era serio, pero no desagradable. Les preguntó a los niños si entendían que su madre gastaba dinero pensando que apoyaba a sus propios hijos biológicos. Preguntó si sentían culpa. Ambos asintieron, ambos callaron, y en ese momento vi cómo la historia que él construyó durante años se desmoronaba, no solo en mi corazón, sino ante los ojos de la ley. Cuando fue su turno de testificar, lo vi parado allí, con la ropa arreglada, la expresión cuidadosamente neutral. Su abogado intentó presentarlo como un padre preocupado que solo intentaba proteger a la familia, que cometió errores, pero nunca tuvo malas intenciones. Pero mi abogada fue implacable. Lo confrontó con las pruebas, extractos bancarios, testimonios de los niños, la línea de tiempo de las mentiras. «¿Por qué no le dijo la verdad a su esposa?», preguntó. «No quería herirla», respondió él. Su voz era baja, casi convincente. «Pero estaba satisfecho con que ella financiara a niños que no son biológicamente suyos, mientras usted no. ¿Contribuía? Yo contribuía, cuidaba de la casa, de los niños». «Financieramente, señor». ¿Contribuía financieramente al sustento de los niños? El silencio fue la respuesta. Cuando el juez habló de su responsabilidad, de la naturaleza intencional del engaño, del daño financiero y psicológico que se me infligió, sentí que algo dentro de mí se calmaba. La historia que construyó durante años se derrumbaba, no solo en mi corazón, sino ante los ojos de la ley. Y por primera vez desde que supe la verdad, me permití sentir algo que no era solo dolor o ira. Era el comienzo de algo que,
Se parecía a la justicia. Salí de la sala del tribunal ese día con la abogada a mi lado. ¿Salió bien?, dijo. El juez ve claramente el patrón de fraude. Seguiremos presionando. Asentí, pero no pude hablar. Todas las emociones del día, ver a los niños testificar, enfrentarlo a él por primera vez desde que me fui, todo vino de golpe como una ola que casi me derriba. La abogada me miró con comprensión. Vaya a casa, descanse. Esto tomará un poco más de tiempo, pero la parte más difícil ya pasó. Pero yo no tenía un hogar, no todavía. Tenía una habitación de hotel, una casa que legalmente era mía, pero de la cual él aún no había salido, y un futuro que era incierto. Lo que tenía era la verdad, finalmente expuesta, y la fuerza para seguir adelante sin importar cuánto tiempo tomara. Más allá de los documentos legales y las audiencias, existía la realidad cotidiana de aprender a vivir de nuevo. Regresé a la casa después de que la orden judicial finalmente se ejecutó, después de que él salió a la fuerza, enojado, pero inevitablemente. La casa era a la vez enorme y asfixiante. Caminé por las habitaciones y vi los fantasmas de las rutinas que compartimos. Tazas de café en la encimera de la cocina, la hendidura en el cojín del sofá donde solía sentarse, pequeños rasguños en la mesa del comedor de las cenas familiares. Limpié su ropa del armario, su perfume del estante del baño, sus papeles del escritorio. Cada objeto que retiraba se sentía como una espina que sacaba de debajo de mi piel. El progreso fue lento y doloroso, pero fue progreso. Emocionalmente, me movía a través de fases que no seguían ningún orden lógico. Algunas mañanas me despertaba con una extraña sensación de paz, agradecida de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz, de que ya no vivía en una vida fabricada. Otros días me ahogaba en la ira y la humillación, repitiendo sus palabras en mi cabeza como una grabación cruel. Había momentos en que cuestionaba todo. ¿Alguna vez me amó? ¿Fue verdadero alguno de nuestros recuerdos? ¿O simplemente fui una proveedora conveniente, un techo y una cuenta bancaria envueltos en un afecto que aprendió a imitar? Comencé a ir a terapia 3 veces por semana. La primera vez que me senté en esa habitación tranquila, mirando a la terapeuta a través de una pequeña mesa con una caja de pañuelos y un cuaderno, no sabía por dónde empezar. Me siento estúpida, dije finalmente. Mi voz se quebraba. Me siento como la tonta más grande del mundo. ¿Por qué?, preguntó la terapeuta. Era una mujer de unos 50 años, de voz calmada y mirada que no juzgaba. Porque no lo vi. 15 años. ¿Cómo no pude verlo? Porque no buscaba una razón para sospechar, respondió simplemente. Usted amaba, confiaba. Esos no son defectos, son cosas humanas. Pero no se sentía humano. Se sentía como debilidad, como un error fatal que cometí al permitirme amar a alguien tan completamente. Durante las siguientes semanas y meses deshice todo eso en esas sesiones. La ira hacia él, la decepción conmigo misma, las emociones complejas hacia los niños que eran a la vez víctimas y cómplices. La terapeuta me recordó gentilmente que confiar en alguien no es un defecto, que ser generoso no es una debilidad, y que la vergüenza pertenece a quien abusó de esa confianza, no a quien la ofreció. ¿Qué siente hacia los niños?, me preguntó una vez. Pensé mucho antes de responder. Amor e ira y decepción. Todo a la vez. Está bien, dijo. No tiene que sentir una sola cosa. Puede sentir todo eso. Mi relación con los niños se convirtió en la parte más complicada de mi recuperación. Después de que el padre se mudó, intentaron contactarme. Mensajes, llamadas, finalmente aparecieron en la puerta. Estaban allí,
mi hija con los ojos rojos, mi hijo con las manos en los bolsillos, ambos luciendo inseguros y asustados. «Mamá», comenzó mi hija, «¿podemos hablar?». Los dejé entrar, pero no sabía qué decir. Nos sentamos en la sala, yo en una silla, ellos en el sofá. El espacio entre nosotros se sentía como un abismo. «Lo sentimos», dijo mi hijo finalmente. «No sabíamos, no pensamos». «¿Qué no pensaron?», pregunté. Mi voz era controlada pero fría. ¿No pensaron que era importante? ¿No pensaron que merecía saberlo? «Él nos dijo que te estaba protegiendo», dijo mi hija. «Dijo que si te enterabas te rompería». Y le creyeron. No lo pregunté, lo afirmé. Ambos miraron hacia abajo, mudos. Necesitaba tiempo. Se los dije directamente, sin ira, pero sin concesiones. Los amo, los crié, pero no puedo fingir que no estoy herida. No puedo fingir que el hecho de que callaran no empeoró esto. Necesito espacio. Necesito tiempo para entender qué siento y cómo quiero seguir. «¿Cuánto tiempo?», preguntó mi hijo. Su voz era pequeña. «No lo sé, pero no permitiré que nadie, ni él, ni ustedes, ni nadie más, me presione para perdonar antes de estar lista». Después de que se fueron, me senté en la sala vacía y me permití llorar. No el llanto silencioso y controlado que me permitía en el hotel o en la oficina de abogados, sino un llanto fuerte y desgarrador que salía de lo profundo de mi cuerpo. Lloré por los años que perdí, por la confianza que nunca podría recuperar, por la familia que pensé que tenía, pero que nunca fue como la imaginé. Pero después de que las lágrimas cesaron, me levanté, me lavé la cara y decidí algo. No dejaré que esto me rompa. No permitiré que la amargura y la tristeza se conviertan en el centro de quien soy. Merezco más que eso. Empecé a crear nuevas rutinas. Me levantaba temprano, antes del sol, y preparaba café solo para mí. No rápido, no como parte de la prisa matutina de preparar a la familia, sino despacio, conscientemente, disfrutando de la paz. Comencé a caminar sola, explorando partes de la ciudad que nunca tuve tiempo de ver porque siempre estaba ocupada llevando a los niños de aquí para allá. Me inscribí en un curso de cerámica, algo que siempre quise probar, pero posponía porque la familia me necesitaba. Cada pequeño paso se sentía como una pequeña victoria. La primera vez que cociné la cena solo para mí y no me sentí sola, sino tranquila. La primera vez que revisé el extracto bancario y vi que mi dinero iba solo a mis necesidades, sin preocuparme si alguien más gastaría lo que gané. La primera vez que me desperté por la mañana y pensé no en él, no en la demanda, no en el pasado, sino en algo que quería hacer ese día. La cita con la terapeuta se convirtió en un espacio donde podía ser totalmente honesta sobre lo difícil que era. «Me siento culpable», le admití un día, «por no querer perdonar más rápido. La gente espera que sea, no sé, magnánima, que diga todo está bien y siga adelante». «¿Quién espera eso?», preguntó. Pensé. «Los niños, quizás algunos amigos, quizás yo misma». «El perdón no es algo que sucede según el horario de otros», dijo, «y no tiene que verse como otros piensan que debería. Puede perdonar y aún así establecer límites. Puede perdonar y aún así exigir responsabilidad. Perdonar no es olvidar». Esas palabras se quedaron conmigo. Perdonar no es olvidar. No tenía que olvidar lo que me hizo para seguir viviendo. No tenía que fingir que no importaba para estar bien. Poco a poco comencé a reparar las relaciones con los niños, pero bajo condiciones diferentes. Nos veíamos, pero no a menudo. Hablábamos, pero yo establecí los límites. No escucharé excusas para su padre. No fingiré que todo está bien cuando no lo está. No sacrificaré mi bienestar para hacerlos sentir más cómodos.
y sorprendentemente lo respetaron, tal vez porque vieron que hablaba en serio, tal vez porque ellos mismos comenzaron a comprender cuán equivocado fue lo que sucedió. La terapeuta me preguntó una vez, ¿qué quiere al final de todo esto? No supe la respuesta de inmediato, pero después de pensarlo, dije, quiero mi paz de vuelta. Quiero sentirme segura en mi propia vida. Quiero saber que hice todo lo que pude para defenderme. Y lo está haciendo, dijo, cada día, paso a paso. Y tal vez era verdad. Tal vez, lenta y dolorosamente, línea por línea, estaba construyendo una nueva vida. No la que pensé que tendría, no la que planeé con él, sino una que era mía, solo mía, basada en la verdad en lugar de mentiras. Y por primera vez en mucho tiempo comencé a sentir algo que se parecía a la esperanza. El día que llegó el fallo final, el cielo estaba despejado, de un azul inquebrantable. Me senté en la sala del tribunal una vez más, pero esta vez mis manos no temblaban. Las palabras del juez llegaban en frases mesuradas, términos legales, entrelazados en oraciones que llevaban una verdad simple. Yo fui la parte perjudicada. El tribunal reconoció el fraude de paternidad, reconoció el daño financiero y ordenó el reembolso por el apoyo infundado y los beneficios que mi marido recibió bajo falsas pretensiones. Él fue llamado a rendir cuentas, no solo ante mis ojos, sino ante los ojos de la ley. Cuando el juez leía la decisión, su voz era formal pero firme. El tribunal encuentra que el acusado, a través de un período de 13 años, mantuvo consciente e intencionalmente una falsa representación de paternidad con el objetivo de obtener beneficio financiero. La demandante, actuando de buena fe y bajo la creencia de que criaba a los hijos biológicos del acusado, incurrió en gastos financieros sustanciales. Esos gastos, que incluyen pero no se limitan a educación, atención médica, ropa, alimentación y otras necesidades, se calculan en la suma de... La cantidad que mencionó era grande, mayor de lo que podía imaginar cuando sumaba facturas en la habitación del hotel meses antes. Era el esfuerzo de toda una vida, convertido en números. Miré su expresión mientras se leía la decisión. No hubo la ira que esperaba, ni el orgullo que alguna vez mostró. Solo hubo cansancio, derrota, tal vez incluso alivio de que finalmente hubiera terminado. Su abogado le susurró algo, pero él solo asintió, con la mirada fija en el suelo. La abogada me tocó suavemente el hombro cuando terminó la sesión. Se acabó, dijo en voz baja. Ganó. Pero no sentía el triunfo que imaginaba durante las noches más oscuras. En cambio, sentía algo más limpio, más ligero. Cierre. Era el final de un capítulo, doloroso y duradero, pero un final al fin y al cabo. Podía pasar la página. Salí del edificio del tribunal y me detuve un momento, permitiendo que la luz del sol bañara mi rostro. El mundo se veía igual. Los autos pasaban, la gente se apresuraba por la acera, un niño tiraba de la mano de su madre, pero yo no era la misma mujer que una vez caminó por su pasillo llevando una cesta de ropa y el corazón lleno de confianza. Era alguien que escuchó la frase más devastadora de su vida y decidió no romperse, sino irse, recuperar su hogar, su dinero, su dignidad. El reembolso que se me adjudicó ayudaría a restaurar financieramente lo que se me quitó, pero la verdadera victoria fue interna. Me probé a mí misma que puedo levantarme, no solo emocionalmente, sino prácticamente, estratégicamente, inteligentemente. Mostré a mí misma, a él, a todos, que no soy una víctima, sino alguien que lucha por sí misma. Esa noche regresé a casa, con mis llaves, a través de mi puerta, a un espacio que finalmente y completamente era mío.
La casa estaba en silencio, pero no era ese silencio vacío que sentí la primera vez que regresé después de su desalojo. Era un silencio de paz, un silencio de espacio que esperaba que lo llenara a mi manera. Caminé por las habitaciones, mirando los cambios que hice durante los meses. Las paredes que pinté en colores más cálidos, los muebles que reemplacé, los cuadros que colgué, algunos nuevos, algunos viejos pero dispuestos de manera diferente. Cada detalle fue una elección que hice sola, sin necesidad de consultar con alguien que mentiría, manipularía o calcularía cuánto podía sacar de mi bondad. En la cocina me preparé una taza de té y me senté a la mesa. Miré por la ventana donde el sol se ponía lentamente, arrojando tonos naranjas y rosados sobre el cielo. Era la misma ventana a través de la cual miré cientos de veces mientras vivía en una mentira, pero ahora la vista parecía diferente. Todo se veía diferente. Mi teléfono sonó. Era mi hija. Dudé un segundo. Luego respondí. «Mamá», dijo. Su voz era baja. Escuché sobre el fallo. ¿Estás bien? Lo estoy, respondí, y era verdad. Estoy bien. ¿Puedo ir? ¿Podemos hablar? Lo pensé. Una parte de mí todavía estaba enojada, herida, cautelosa. Pero otra parte, esa parte que pasó por terapia y aprendió a poner límites sin cerrar la puerta, dijo: «¿Puedes? Ven». Media hora después estaba en mi puerta. Parecía más joven de lo que recordaba, más vulnerable. ¿Puedo entrar? Asentí y me hice a un lado. Nos sentamos en la sala, pero esta vez el espacio entre nosotras no se sentía como un abismo, se sentía como una distancia que se puede cruzar, despacio, con cuidado. «Lo siento», dijo, «por todo, por lo que sabía y no dije, por haberte traicionado». La miré, buscando señales de mentira, de manipulación, pero solo vi sinceridad. «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué no antes?». Porque era una hija que tenía miedo de perder a su padre, pero debí ser lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto, y eso me cuesta cada día. Algo en mi pecho se ablandó, solo un poco. «Tomará tiempo», dije. «No puedo simplemente olvidar, no puedo fingir que todo está bien». «Lo sé», dijo. «Ni siquiera lo esperaba. Solo quiero intentar. Quiero que sepas que te amo y que lo siento». Asentí. «Y yo te amo. Siempre te amaré. Pero tenemos que construir algo nuevo, algo honesto». «Lo haré», dijo. «Lo prometo». No hubo una reconciliación mágica, no hubo un abrazo dramático o un perdón instantáneo, pero fue el comienzo de algo. Frágil, cauteloso, pero posible. Después de mi que se fue, me quedé sola en la sala y sentí algo que no había sentido en meses. La posibilidad no solo de sobrevivir, sino de vivir plenamente. La posibilidad de construir relaciones basadas en la verdad, de levantar una vida que no me pida ignorar mis necesidades por las de otros. Mi venganza no fue la vergüenza pública que tal vez imaginaba en momentos de ira. No fue una escena dramática donde lo humillara frente a todos. Mi venganza fue silenciosa, pero absoluta. Me eliminé de su alcance. Dejé de financiar la mentira. Dejé que la verdad, respaldada por pruebas y valentía, hiciera lo que siempre hace cuando tiene la oportunidad: liberarme. Las semanas se convirtieron en meses. La vida continuó. Volví al trabajo con nueva energía, enfocada en proyectos que había pospuesto. Solicité un ascenso y lo conseguí. Asistí a cursos, conocí gente nueva, amigos que no conocían mi historia y no me veían como una víctima, sino como una persona. La relación con los niños mejoró lentamente. No era perfecta, había tensión, incomodidad, momentos en que las viejas heridas se reabrían. Pero también había honestidad, conversaciones que eran difíciles pero necesarias,
una construcción lenta de confianza sobre cimientos más sólidos. En cuanto a él, escuchaba de vez en cuando, a través de documentos legales sobre el reembolso, a través de raros comentarios de los niños. Se mudó a un apartamento más pequeño, tenía algún trabajo, vivía una vida que ya no era financiada por mi esfuerzo. Ya no sentía ira cuando pensaba en él, solo era irrelevante, parte de un pasado que sucedió pero que ya no tenía poder sobre mí. Una noche, casi un año después del fallo, estaba sentada en la terraza de mi casa, realmente mi casa, mirando las estrellas. El aire estaba frío, limpio, olía al otoño que se avecinaba. Me sentía en calma de una manera que no era la ausencia de sentimientos, sino la presencia de algo más profundo. Era una sobreviviente. Más que eso, había florecido. Comprendí que el mayor acto de justicia que jamás realicé no fue lo que le hice a él, sino lo que hice por mí misma. Me levanté, luché, recuperé lo que era mío. Y lo más importante, aprendí que mi valor no dependía de quién me amaba o quién me traicionaba. Dependía de cómo me amaba a mí misma, cómo luchaba por mí misma, cómo construía una vida que me hiciera sentir orgullosa. Y mientras estaba sentada allí, bajo esas estrellas, sentía algo que parecía el final feliz de cada historia que leía de niña. Pero esta era mía, escrita con mis propias manos, ganada con cada paso, cada lágrima, cada decisión de no rendirme. Era libre, y esa fue la victoria más grande de todas.